Dentro de este tema existen tres estilos, que es el estilo agresivo, el pasivo y el asertivo. Dentro del estilo agresivo es la persona que pelea, que acusa, que amenaza. Son todas las emociones que impliquen agredir a otra persona. Eso es el estilo agresivo. El estilo pasivo es la persona que no defiende sus intereses, es como un punto neutro, que no defiende sus opiniones, que no solamente está ahí, no opina, no hace nada, solo escucha las ideas de los demás. Y el estilo asertivo es cuando la persona defiende sus opiniones, defiende sus intereses y todo lo que le importa. Eso es un estilo asertivo. El siguiente tema que veremos es afiliación, que se basa en el contacto con los demás, que nos permite tener una aprobación o un apoyo social, donde comparamos y evaluamos nuestras creencias, habilidades y nuestras actitudes, y así poder desarrollar una identidad y un sentimiento de pertenencia. Goldsmith nos decía que el hombre por naturaleza está sometido a la existencia social. El siguiente tema es la agresión interpersonal, que es el tipo de agresión que una persona inflige daño, donde una persona inflige daños y perjuicios a otra de manera voluntaria. Es la conducta que genera todo aquel acto de violencia y caracterizado por provocar daños intencionados de manera directa o indirecta. Bajo este punto, de manera directa sería una agresión física, psicológica, verbal o sexual. Y dentro de la manera indirecta es daño cibernético, patrimonial, simbólica o relacional. Ya hablando del contexto social, de la conducta interpersonal y cómo nos desarrollamos con nuestro entorno, tenemos un tema en especial que es el liderazgo. El liderazgo es el conjunto de habilidades que sirven para influenciar las maneras de pensar y de actuar de otras personas. Ser un líder es tener la capacidad de tener ideas innovadoras, de tener una iniciativa, de proporcionar muchas ideas para orientar a las demás personas, y no es solo de dar órdenes. Todo lo que caracteriza a un líder es tener siempre un pensamiento positivo, delegar las ideas, ser honesto, inspirar a un grupo, alinear a un equipo, apreciar los logros y siempre ser un guía. También tenemos lo que son los tipos, que es liderazgo autocrático, burocrático, carismático, participativo, orientado a las personas, orientado a las tareas, natural, transaccional y transformacional. El siguiente tema se engloba en la personalidad. Aquí yo lo quise hacer de esta manera porque la personalidad ya la definen otros autores, y dentro de mis autores son Sigmund Freud, Wilford, Pinillos y Allport. Son las opiniones que más me han gustado y la verdad las voy a leer para que sean más abstractas, y ahorita diré mi idea. Sigmund Freud nos dice que es el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida a través de diferentes situaciones.
Guilford nos dice que es el patrón único de rasgos de una persona. Pinillos nos dice que es lo propio del comportamiento del tal cual. Y Alport, que es una opinión que personalmente me gusta más, dice, es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Dentro de estos 4 autores, la personalidad, personalmente yo puedo decir que es la manera en cómo se desarrolla una persona, el conjunto de características, de rasgos que identifican a cada uno. Dicen que somos como los dedos dactilares, somos únicos. No tenemos una copia o nadie se asemeja tanto, incluso las personas que son gemelos y todo eso. No son iguales, por muy parecido que tengan, no son iguales. La personalidad es, como dije, el conjunto de rasgos, creencias, cultura, todo lo que nos hace a uno, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Para mí eso es la personalidad. El siguiente tema es atracción, que bajo mi opinión personal es el proceso que siente una persona hacia otra respecto a un interés que puede ser romántico o sexual. Levinger y Snook nos proponen que hay 4 etapas para la atracción. La primera etapa es el contacto cero, cuando las personas aún no se conocen, cuando apenas tienen ese como hilo de conexión, pero realmente no se conocen. La segunda etapa es el conocimiento, cuando los dos empiezan a sentirse propiamente atraídos y empiezan a indagar sobre las características de la otra persona. Empiezan a conocer cosas de la otra persona y de identificarse con uno. La siguiente etapa es contacto superficial, cuando las personas ya tienen un vínculo, ya empiezan a formar lo que es la relación, una relación de personas, y empiezan a tener más características en común, empiezan a verse identificados con la otra persona y empiezan a ver, vamos a suponer que caricias, empieza a haber más contacto y ya no empieza a haber un contacto físico ante eso. Y la última etapa es la reciprocidad, cuando es recíproco propiamente, cuando se dice que ya los dos se vincularon muy bien, ya están relacionados, ya tienen todas sus características, todo lo conocen, todo lo tienen de la otra persona. Cuando esa atracción ya se volvió una relación, un romance, se volvió una intención más bajo otra persona. Eso es lo que también nos hace humanos. Empieza a haber también el interés sexual y cosas a más de futuro. El siguiente tema es la conducta de los grupos humanos. Los grupos humanos están definidos por la relación entre los miembros. El grupo debe tener una continuidad en el tiempo, una continuidad estructural en el tiempo. Los miembros del grupo son reemplazables. Dentro de un enfoque de estos grupos se propone que la manera en cómo el individuo se transforma y comienza a pensar, a actuar y a tratar con los otros tiene relación con que pertenezcan a ciertos grupos y a otros no. Aquí entra lo que es la psicología de las masas, que voy a leer los conceptos que cada autor nos daba y así entender por qué los grupos humanos se desarrollan así. Platón y Aristóteles organizaron sus teorías de cómo las personas tienen o lo similar que
que los caracteriza es que tienen un patrón bajo la sociedad y que bajo ese patrón las personas se juntaban. Durkheim hacía hincapié en que eso tenía que ver con la ruptura social, la ruptura del orden social, que es alterado por los cambios de la división del trabajo social. También entra Gustave Le Bon, que él propiamente tenía una frase que dice: la masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado, pero desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las circunstancias, ser lo mejor o peor. Todo depende del modo que sea sugestionada. Esto quiere decir que bajo la experiencia o el intelecto que pueden tener las personas, pueden ser muy altas, podría decirse, unas personas que se rigen solas o líderes de grupos, y las personas que el intelecto es bajo o lo que los sentimientos provocan es lo que los mantiene bajo la balanza. Por eso dice que puede ser mejor o peor. William McDowell pretendía demostrar que todos los miembros de una sociedad hacen uso de sus funciones fisiológicas para adaptarse al medio e integrarse a una masa. Aquí entra también Sigmund Freud y Alfred Adler, donde Freud tenía necesidad de conocer los deseos sexuales del hombre, y Adler pretendía averiguar la etapa en donde el hombre tenía el deseo del poder y la dominación. Freud decía que el individuo se le ve como un miembro de una tribu, pueblo, casta social o institución que se organiza en una masa o colectividad. Evermead hablaba sobre la importancia de la aceptación social, de la opinión de cada individuo, y Michel Caudfold hizo hincapié en el aspecto del individualismo como la fuerza de la sociedad, la sexualidad y las nuevas formas de control social. Y Lewin concluyó hizo hincapié en la importancia que tiene el individuo y la sociedad que lo rodea una vez que es apartado de un grupo. Los conceptos fundamentales son tres, que es la naturaleza social de los individuos, la relación que tienen con los demás y su representación de la vida en la sociedad. El siguiente tema es psicología del ciclo vital. Aquí tenemos diversos autores que propiamente cada uno tenía la idea o clasificaba por etapas lo que es el ciclo de la vida del humano. Freud nos decía que el ser humano pasa por dos etapas: la esquizoparanoide y la posición depresiva. Erikson nos clasificaba las etapas de la crisis, que de los 0 a 1 años era la confianza básica y desconfianza. De los 2 a los 5 era o es la autonomía y vergüenza. De los 5 a los 12 tenemos lo que es la inferioridad y laboriosidad. De los 12 a los 20 tenemos lo que es la identidad y confusión. De los 20 a los 40 tenemos intimidad y aislamiento. De los 40 a los 65 tenemos estancamiento o generatividad. Y de los 65 en adelante es la integridad o desesperación. Vygotsky nos dice sobre la zona de desarrollo, el andaviaje, que es cómo aprendemos con un apoyo y a desarrollar actividad y cómo la sociedad se incluye. Brenner nos da el modelo ecológico, que se clasifica en microsistema, mesosistema y exosistema, y también entra lo que es la magnosistema. Darwin, que con su teoría de adaptación nos da los factores genéticos que vienen por etapas, donde la infancia es hasta los 12 años, la adolescencia es de los 12 a los 19
la adultez de los 25 a los 60 y la vejez de los 60 en adelante. Y para finalizar y concluir estos temas, tenemos el último, que es desarrollo afectivo sexual o desarrollo sexual. Dentro de este tema tenemos dos conceptos básicos, que es el género y la identidad. El género es la construcción social o cultura binaria, que es comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad en sí espera de varones o mujeres. La identidad es la vivencia del género, tal como cada persona la siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo biológico. Aquí tenemos una definición curiosa, que es la orientación sexual, que se diferencia de la identidad y el género. La orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica o afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Finalizando esta exposición, este resumen de temas, concluyo que todo lo que nos rodea, toda nuestra personalidad, toda la sociedad, todo está vinculado con nosotros, a nuestra transformación, nuestra adaptación, la manera que somos hoy en día es base a lo que hemos vivido, nuestras experiencias y todo lo que nos rodea. Y esa es mi definición personal. Todo lo que nos rodea nos hace y depende de nosotros cambiar y transformarnos. Mi nombre es Catherine Estefanía Bonifaz Galindo. Estudio la licenciatura de Enfermería en la Universidad Americana de Puebla. Y esta fue la materia de Ciencias Psicosociales con la psicóloga Samantha. Y aquí un resumen de los temas. Muchas gracias por ver.